Capítulo 1. Traición. Durante 13 años en el Seal Team Sex sobreviví al infierno cientos de veces. Yo, Miguel Rodríguez, ex Seal de 38 años, pensaba que había conocido todas las formas de traición, pero nada me preparó para que mi mejor amigo Scott intentara matarme y que mi esposa Jessica le pagara por ello. Y lo que sucedió con mi hija de 8 años, Lily, mejor ni lo menciono, pero vamos por partes. La traición siempre comienza con la oscuridad. La oscuridad fue lo primero que percibí. No solo oscuridad, sino la completa y penetrante ausencia de luz, como si me encontrara en el vientre del espacio universal antes del nacimiento de las estrellas. Luego llegó el dolor, sordo y pulsante en la nuca, con esa sensación característica que queda después de un golpe con un objeto pesado. En tercer lugar, percibí la vibración, uniforme, rítmica, con un rugido grave. Un automóvil estaba en un automóvil en el maletero. Una respiración, control, inspiración profunda por la nariz, exhalación por la boca, no dejar que el pánico se apodere de la mente, presionar el punto reflejo bajo la uña del pulgar, un destello agudo de dolor reinicia el cerebro, disipando la niebla química de alguna droga o conmoción. Una técnica que no enseñan a los civiles. Las bridas de plástico se clavaban en mis muñecas detrás de la espalda, irritando la piel hasta hacerla sangrar con el más mínimo movimiento. Trabajo profesional, los brazos estaban demasiado separados para el método estándar de ruptura mediante tensión de los músculos pectorales. Quien hubiera hecho esto sabía con quién estaba tratando. Tensé los músculos del cuello, levantando la cabeza del fondo metálico y comencé metódicamente a explorar el espacio. Moví el codo media pulgada a la izquierda, pared metálica, media pulgada a la derecha, algo blando, más allá plástico duro, la rueda de repuesto, así que un modelo europeo con montaje vertical del neumático de repuesto. El coche se movía a una velocidad constante de unas 70 millas por hora. Por el sonido característico de los neumáticos y la ausencia de frenadas frecuentes, entendí, carretera rural, tráfico mínimo, probablemente noche o temprano en la mañana. Tanteando la pared lateral con el pie, me deslicé 5 pulgadas y encontré lo que buscaba, un pequeño hueco donde los diseñadores suelen colocar el cable de emergencia para abrir el maletero. La mayoría de las personas nunca sabrán de su existencia, pero yo no soy la mayoría. Acostado en una posición forzada de feto, comencé a elaborar un plan. La primera regla de supervivencia en cautiverio: nadie vendrá a rescatarte. La segunda: tu vida está en tus manos, en mi caso, literalmente. Girándome cuidadosamente hacia un lado, palpé la costura oculta en la parte interior de mi bota. Cada combatiente experimentado lo sabe. El lugar más seguro para un arma oculta no es la ropa, que pueden registrar, sino el calzado, que raramente le quitan a un prisionero. Una diminuta hoja de cerámica, apenas más grande que una cuchilla de afeitar, se deslizó en mis dedos desde un bolsillo secreto cosido entre las capas de cuero. Una brida de plástico estándar tiene una resistencia a la rotura de unas 50 libras de tensión, pero también se puede manejar la versión reforzada si conoces sus puntos débiles. Palpé el mecanismo de bloqueo, un minúsculo dispositivo dentado que lo convierte en un cierre unidireccional. Introduje la hoja del microquerambit exactamente entre los dientes y el cuerpo. Un movimiento brusco y la brida se aflojó. El coche redujo la velocidad. Mi pulso no. Los maestros de meditación dicen que el miedo es solo una sensación en el cuerpo. Los exploradores saboteadores conocen otra verdad. El miedo es tu aliado si has aprendido a convertirlo en concentración glacial. Me habían entrenado para actuar con máxima eficacia en condiciones de desorientación y dolor. Ahora esta habilidad era más importante que nunca. El sonido del motor cambió, la velocidad cayó a 20 millas. Un cruce o una salida de la carretera. Mi cuerpo se preparó. Mi cerebro cambió al modo de combate, donde la percepción del tiempo se altera y cada segundo se estira, permitiendo procesar información a una velocidad inaccesible para una persona común.
Acerqué las piernas al pecho, listo para mi única oportunidad. Mi mano encontró el cable de emergencia. El automóvil casi se detuvo. Ahora, el maletero se abrió justo lo suficiente para que pudiera deslizarme hacia afuera en un único movimiento perfectamente calculado. Los instintos de un explorador militar funcionaron instantáneamente. Escaneo del terreno, evaluación de amenazas, identificación del objetivo, elección de estrategia de neutralización. Crepúsculo, camino rural con árboles dispersos a lo largo del arcén, ni un solo automóvil a la vista, un cruce con un camino secundario de tierra. El conductor había reducido la velocidad antes de girar, su único error. Rodé por el borde del maletero, aterrizando sobre mis pies con un movimiento fluido y silencioso. 3 pasos en diagonal para quedar en el punto ciego de los espejos retrovisores, anticipar la posible reacción del conductor al maletero abierto. La puerta se abrió justo en el momento en que mi mano tocó la manija. El hombre al volante comenzó a girarse y vi su perfil. El tiempo se congeló, mi mente se negaba a creer. Scott, esa barba negra, esa nariz aguileña, rota en un combate de entrenamiento en Coronado, la reconocería en cualquier circunstancia. Scott Thompson, mi hermano de armas, el hombre que cubrió mi espalda en las arenas de Fallujah, el que me sostuvo gritando de dolor mientras el médico extraía un fragmento de mi muslo sin anestesia en medio de una aldea afgana olvidada por Dios. Mi mejor amigo. El reconocimiento no ralentizó mis acciones ni una milésima de segundo. Las habilidades profesionales siempre están más arraigadas que los lazos personales. Aprovechando la inercia de su giro, fijé mi mano derecha sobre su arteria carótida, mientras con la izquierda rodeaba su cabeza, presionando los puntos clave. 6 segundos es lo que se necesita para la pérdida de conciencia cuando se presiona correctamente la arteria carótida. Scott se sacudió, intentando instintivamente liberarse. Su resistencia era predecible e inútil. 5, 4, contaba mentalmente. Ni ira ni confusión. Solo absoluta concentración en la tarea y calma glacial. Así funciona la mente entrenada de un combatiente de fuerzas especiales. Las emociones son un lujo que no puedes permitirte cuando la vida está en juego. 3, 2. El cuerpo de Scott se desplomó. 3 segundos después aflojé el agarre, lo suficiente para causar una pérdida temporal de conciencia, pero insuficiente para causar daño cerebral irreversible. Saqué el cuerpo inconsciente del coche y lo arrastré hasta unos arbustos en el arcén. Mis movimientos estaban perfeccionados por años de entrenamiento, mínimo esfuerzo, máxima eficacia. Escaneando el espacio en busca de testigos y otras amenazas, registré los bolsillos de Scott, extrayendo un teléfono, una cartera y un juego de llaves. Dentro de la cartera había $3,000 en efectivo, una licencia de conducir y una fotografía, vieja, descolorida por los bordes. La reconocí al instante, una imagen del campamento de entrenamiento SEAL en Coronado. 10 jóvenes combatientes, cubiertos de barro y sonriendo como niños a la cámara. Scott y yo estábamos en el centro, con los brazos sobre los hombros del otro. De aquellos 10 hombres, solo 3 seguíamos vivos. Mi mano tembló. Por primera vez desde que desperté en el maletero, sentí como una grieta atravesaba la armadura helada de mi distanciamiento profesional. Miré al traidor tendido a mis pies y mentalmente regresé a las arenas de Fallujah, donde este hombre arriesgó su vida para sacarme del fuego. En mi cabeza no encajaba. Esas manos, que una vez presionaron mi herida para detener la hemorragia, ahora me habían atado y arrojado al maletero de un automóvil. En el campamento de entrenamiento nos enseñaron, si no puedes entender la motivación del adversario, no controlas la situación. Necesitaba conocer la verdad, y para eso debía hacer que Scott recuperara la conciencia y hacerlo hablar. A 10 pasos del camino murmuraba un pequeño arroyo. Llené un puñado con agua helada y la arrojé sobre el rostro de mi antiguo amigo.
Scott despertó de golpe, como alguien acostumbrado a estar siempre alerta. Sus pupilas se dilataron por la adrenalina y luego se contrajeron bruscamente, enfocándose en mi rostro y en la hoja de cerámica que flotaba a 1 milímetro de su arteria carótida. Elige tus palabras con cuidado, hermano, pronuncié, poniendo tanto veneno en la última palabra como pude. Tendrás solo una oportunidad para explicarme qué demonios está sucediendo. Tragó saliva, su nuez de Adán se movió nerviosamente bajo mi hoja. En los ojos de Scott vi algo que raramente había encontrado durante los años de nuestra amistad, miedo puro y descarnado. Miguel, su voz se quebró, las palabras salían con dificultad. Lo siento, lo juro por Dios, lo siento muchísimo. Presioné ligeramente la hoja y un fino hilo de sangre corrió por el cuello de Scott. Respuesta incorrecta, dije entre dientes. ¿Quién te pagó para que detalles, Scott, ahora? Podría haber resistido, podría haber intentado defenderse o mentir, pero algo en mis ojos debió decirle, ahora no soy la persona que conocía. Ya no soy el Miguel que lo sacaba borracho de los bares y pagaba sus cuentas cuando perdía todo en el juego. Ahora frente a él estaba el otro Miguel, el que dejó 15 cadáveres en un desfiladero montañoso en Kandahar escapando de una emboscada, al que incluso en la unidad llamaban la máquina, no siempre con admira. Jessica exhaló el nombre que menos esperaba oír. Tu esposa, Miguel, ella me pagó. No cambié la expresión de mi rostro, no moví ni un solo músculo, pero dentro de mí fue como si estallara una granada de fragmentación. Jessica, mi Jessica, con sus especias perfectamente organizadas por colores en la estantería de la cocina, la mujer que doblaba estrellas de origami con los recibos para entretener a Lily, la misma cuyo cuerpo conocía mejor que el mío propio, cuyo aroma podría reconocer con los ojos cerrados en una multitud. Continúa, mi voz sonaba tranquila, como si estuviéramos discutiendo el clima, no la traición que me estaba destrozando. 50.000, Scott hablaba rápido, atropelladamente, como alguien que se desprende de una carga insoportable. Se puso en contacto conmigo hace un mes. Dijo que sabía sobre mis problemas, las deudas, los tipos de Las Vegas que prometieron romperme las piernas si no pagaba antes de fin de mes. Recordé los últimos encuentros con Scott, su nerviosismo, sus ojos enrojecidos. Ella ofreció dinero porque exactamente no permití que mi voz temblara. Desvió la mirada, fijándose en un trozo de suciedad en el hombro de mi camisa. Para que te llevara con personas que resolverían el problema de una vez por todas. Sus palabras, Miguel, lo juro, yo pensé que sería algún tipo de intimidación, tal vez para sacarte dinero o no sabía que iban que ella quería. Y matarme, completé su pensamiento con una calma aterradora. Mi esposa había ordenado mi asesinato. La madre de mi hijo contrató a mi mejor amigo para llevarme al matadero. Estos hechos deberían haberme destrozado por dentro, pero el entrenamiento profesional hacía su trabajo. En situaciones extremas, la mente se protege, desconectando todo lo superfluo. Apliqué las técnicas de interrogatorio que aprendí en la escuela de inteligencia: presión, cambio de ritmo, preguntas inesperadas para desviarlo de una historia preparada, verificación de detalles a través de clarificaciones indirectas, observación de la microexpresión. Después de 20 minutos de esta guerra psicológica, estaba seguro, Scott decía la verdad, o lo que él creía que era la verdad. ¿Dónde y cuándo debías entregarme?, pregunté, pasando de la búsqueda de hechos a la planificación operativa. En una casa junto al lago Easton, a 1 hora de aquí. Debía llevarte allí antes de medianoche. Allí esperan 2 hombres, profesionales. No sé sus nombres, pero sus voces son definitivamente de Europa del Este. Recibieron un adelanto y el resto, después, y yo, me prometieron el resto del dinero cuando mostrara una foto que confirmara que todo estaba hecho. Scott empezó a temblar, una lágrima rodó por su mejilla. No podría haberlo hecho, Miguel, te lo juro por mi vida, no te habría llevado hasta ellos. Planeaba dejarte en algún lugar lejano, decirles que habías escapado.
recibir una paliza si era necesario, pero no esto, no después de todo lo que hemos pasado juntos. Estudié su rostro con el frío distanciamiento de un cirujano examinando un tumor. Le creía, tal vez, importaba, no, en mi mundo las palabras no valen nada, solo las acciones definen a la persona. Y las acciones de Scott hablaban por sí mismas. Con huesos rotos te encuentras en una encrucijada. Puedes permitir que el dolor inunde tu conciencia o abstraerte, convertirlo en claridad de propósito. Ahora, con la confianza rota, elegí el segundo camino. El dinero, dije, todo lo que tengas ahora. Scott rápidamente vació sus bolsillos, entregándome un fajo de billetes, el primer pago de mi esposa por mi vida. Aquí solo hay 25,000, su voz temblaba, el resto debía llegar después de. Asentí guardando el dinero. Mecánicamente noté que esta suma sería suficiente para los primeros pasos necesarios: armas, documentos, información, alojamiento seguro. Lárgate, dije, retrocediendo un paso, desaparece por un tiempo. Si me entero de que te has puesto en contacto con Jessica o alguien que trabaje con ella, te encontraré, y nuestra próxima conversación será muy breve. Sus ojos se ensancharon. ¿Me dejas ir? No, Scott, te permito vivir, precisé con voz monótona. Son cosas diferentes. Titubeó, evidentemente deseando decir algo más, reparar lo irreparable, pero las palabras son impotentes ante la magnitud de tal traición. Ambos lo entendíamos. Saqué la tarjeta SIM de su teléfono, la aplasté con el talón y arrojé los fragmentos al arroyo. El teléfono me lo quedo, dije. Hay unas 30 millas hasta la ciudad más cercana. Te aconsejo que empieces a caminar ahora mismo. Miguel, escucha, no sé qué está pasando entre tú y Jessica, pero esto no es propio de ella. Algo no encaja aquí. Estaba extraña, desesperada, no como la conocí antes. Ignoré sus palabras. Observé con indiferencia cómo mi antiguo amigo se ponía de pie, tambaleándose como un boxeador después de un knockout. Con movimientos igualmente inseguros, se dirigió por el camino sin atreverse a mirar atrás. Su todoterreno, mi transporte ahora, era un viejo pero bien cuidado Ford Explorer. En el asiento trasero encontré una pequeña mochila con ropa de repuesto de Scott, una botella de agua y un paquete de barritas energéticas. Bajo el asiento del pasajero, una Glock 19 semiautomática de 9 milímetros, de tercera generación, con un cargador completo y otro adicional en la guantera. El típico respaldo para alguien con experiencia en combate. Después de comprobar mecánicamente el arma, dirigí el todoterreno hacia casa. No hacia la guarida de los profesionales con acento de Europa del Este que esperaban su presa, sino hacia donde deberían estar las respuestas. En mis manos estaba el teléfono de Scott, una potencial prueba y fuente de información. Abrí el historial de llamadas. Las 3 últimas llamadas procedían de un mismo número. Sin nombre, solo cifras. Las grabé en mi memoria, como hacía con todos los datos críticos. Luego borré metódicamente todos los rastros y tiré el teléfono por la ventana al cruzar un puente sobre el río. El pasado fragmentado quedaba atrás. Adelante me esperaba la casa que había dejado de ser un lugar seguro, y la mujer que resultaba no conocía en absoluto. Nuestra casa siempre había sido mi ancla, el lugar donde el caos del mundo exterior quedaba fuera del umbral, donde el aroma del café recién hecho y la risa cristalina de Lily creaban la ilusión de normalidad en la que tan desesperadamente quería creer. Después de cada misión, volvía aquí como un viajero a un faro. Ahora, estacionando en una calle vecina y acercándome a la casa por caminos indirectos, la veía con ojos de profesional, evaluando un objetivo enemigo. Un edificio de 2 pisos de estilo colonial con una cerca blanca y un jardín bien cuidado. 4 ventanas en la fachada delantera, 3 puntos de acceso, entrada principal, puerta trasera, ventana del sótano. Un objetivo perfecto para un francotirador desde el lado opuesto de la calle. El sistema de alarma lo instalé yo mismo.
4 sensores de movimiento, 2 escáneres térmicos, alimentación de reserva en caso de corte de electricidad. Cada vez que salía de casa lo activaba. Cada vez que regresaba lo encontraba activo. Ahora el LED en el panel de control parpadeaba tenuemente en verde, desactivado. Entré por la ventana del sótano, silenciosamente como una sombra, deslizándome por los pasillos familiares. La pistola de Scott se sentía como una extensión de mi mano, el dedo congelado junto al gatillo. Sala de estar, cocina, estudio, revisé metódicamente habitación tras habitación. La casa estaba vacía, pero los rastros de presencia ajena se sentían por todas partes. Los libros en la estantería no estaban como siempre. Faltaba la manta que Jessica siempre mantenía en el respaldo del sofá. Una finísima capa de polvo cubría la mesa de café, una omisión imperdonable para mi esposa perfeccionista. En nuestro dormitorio, el caos era más evidente. El armario abierto mostraba un vacío en un lado, donde siempre colgaba la ropa de Jessica, cuidadosamente coordinada por colores. Cajones de la cómoda abiertos, como si alguien hubiera recogido cosas a toda prisa. En la mesita de noche, un cigarro a medio fumar en un cenicero de cristal que veía por primera vez. Reserva cubana, caro de élite, de los que fuman personas acostumbradas al lujo y que se sienten dueños del mundo. Yo nunca he fumado puros. En la almohada de Jessica, un largo cabello oscuro. Lo levanté examinándolo con distanciamiento clínico, teñido, negro con un matiz grafito, no el suyo. Mi esposa siempre se enorgullecía de sus rizos castaños naturales. En el aire flotaba un aroma apenas perceptible, perfume, pero no esa fragancia contenida con notas de lavanda que prefería Jessica, algo más fuerte almizclado con un toque amaderado, colonia masculina. Abrí la mesita de noche y no encontré el teléfono de Jessica, el viejo, con el cristal agrietado, que se negaba a cambiar por apego sentimental. Todo apuntaba a lo obvio, pero mi mente se negaba a encajar estos fragmentos en una imagen única. Demasiado simple, demasiado banal, esposa infiel, amante, asesinato por encargo del marido. No, esta no es Jessica. No es la mujer que con manos temblorosas vendaba mis heridas después de regresar de Mogadiscio con un fragmento en el hombro. No la que pasaba noches enteras junto a la cama de Lily cuando nuestra hija tenía neumonía. No la que tenía los ojos llenos de lágrimas cada vez que las noticias informaban sobre la muerte de soldados. Pero los hechos tercamente se organizaban en una despiadada secuencia. Bajé a la sala de estar, donde en la repisa de la chimenea había fotografías de nuestra familia. Jessica con Lily en la playa, ambas sonriendo con el pelo mojado. Los tres frente al Gran Cañón, vacaciones del año pasado. Yo en uniforme en la ceremonia de condecoración. Fotografías normales y felices de una familia normal y feliz. Todas mentían, las fotografías, los recuerdos, yo mismo. Necesitaba seguir adelante, recopilar información, conocer al enemigo, en este caso a mi propia esposa. La señora Eleanor Gardner observaba nuestra casa desde que nos mudamos hace 5 años. No por curiosidad de cotilla, sino con la meticulosidad de una ex profesora de matemáticas y viuda de un coronel de la Infantería de Marina. Su atención al detalle y su no injerencia en asuntos ajenos nos convirtieron en extraños aliados. Yo ocasionalmente reparaba el grifo goteante en su baño, ella cuidaba de Lily cuando Jessica tenía retrasos imprevistos. Ahora estaba de pie en su impecable sala de estar, rechazando el té ofrecido y controlando cuidadosamente cada microemoción en mi rostro. Miguel, querido, su voz sonaba tensa, con matices de pánico que intentaba ocultar. Gracias a Dios que te encuentro. He intentado localizar a Jessica durante 2 días, pero no responde. Hola, Eleanor, intenté sonar normal. Jessica está en un viaje de negocios con acceso limitado a comunicaciones. Ha pasado algo. Una pausa al otro lado, luego. Lily empeoró, Miguel. La hospitalizaron anoche por una peligrosa disminución de plaquetas.
Pensé que Jessica te había dicho, Dios mío, tú sabes sobre su condición, ¿verdad? Mi mente ardía con emociones contradictorias, pero mantuve el control sobre mi voz. Sí, por supuesto que lo sé, ¿cómo está ahora? Estabilizada, pero los médicos dicen, su voz vaciló, dicen que hay que comenzar el tratamiento principal en máximo 2 semanas. De lo contrario, las posibilidades disminuyen significativamente. 2 semanas, 14 días, 336 horas. La arena en el reloj de la vida de mi hija se escurría rápidamente. Iré allá, dije con firmeza, volaré hoy mismo. Pero Miguel, ¿qué pasa con Jessica? ¿Por qué no responde? No es propio de ella. Sopesé las opciones, contar la verdad, mentir, la media verdad parecía la solución óptima. Tenemos algunas complicaciones financieras. Jessica está tratando de resolverlas. Hice una pausa. Está bien, solo muy ocupada. Oh, Miguel, en su voz apareció comprensión. El tratamiento es tan caro. Les ofrecí toda mi pensión, pero Jessica se negó. Dijo que tenían un plan. Así es, respondí, y funcionará, lo prometo. El crimen perfecto. Redcliffe obtendría nuestro dinero y parte del seguro si Scott hubiera cumplido su misión. Si yo estuviera muerto, Jessica quedaría completamente a su merced. Una viuda destrozada por el dolor con un hijo moribundo, sin medios de subsistencia. No era solo un cálculo financiero. Él disfrutaba de su poder, se deleitaba con el control sobre las vidas ajenas. Revisé una vez más el mensaje que recibí antes de salir de casa. Mañana en la mansión, recepción social para inversores. Última oportunidad. Estoy en peligro mortal. Perdóname, J. Mañana, Redcliffe reunía en su mansión a ricos e influyentes. La cobertura perfecta para sus operaciones. ¿Quién sospecharía de fraude en un hombre que recibe a la élite de la ciudad en su casa? Y Jessica estaba en peligro. Ahora que Redcliffe sabía que yo estaba vivo y que ella intentó contactarme, podría considerarla un riesgo demasiado grande. Un plan comenzó a formarse en mi cabeza. Audaz, arriesgado, pero el único posible. Necesitaba infiltrarme en esa recepción, encontrar a Jessica, liberarla y obtener pruebas de las actividades criminales de Redcliffe para recuperar nuestro dinero. 14 días hasta el punto de no retorno para Lily, 24 horas hasta la recepción en la mansión. A mi disposición tenía las habilidades de un comando especial, el amor paternal y la fría ira de un hombre que no tiene nada que perder. Por la mañana llegó otro mensaje desde un número desconocido, me mantiene en el ala este, mañana por la noche me trasladará a otro lugar. Este es el fin, Miguel, perdóname por todo, cuida de Lily. Entendí que quedaba muy poco tiempo, Jessica perdía la esperanza, pero yo no. Por primera vez en las últimas 24 horas, me permití reflexionar sobre lo que nos había sucedido. Cómo nosotros, dos padres amorosos y cuidadosos, acabamos en esta situación. ¿Dónde estaba yo cuando mi esposa trataba de enfrentar la peor pesadilla de cualquier padre, la enfermedad de un hijo? En una misión, siempre fuera, siempre salvando el mundo, pero sin encontrar tiempo para mi propia familia. Y Jessica, mi inteligente y orgullosa Jessica, decidió no molestarme. Quiso arreglársela sola, protegerme de otro trauma psicológico. Al final, se acorraló a sí misma en una esquina donde el único escape parecía ser un contrato para mi asesinato. ¡Qué cruel ironía! Pero ahora no era momento de autocompasión, debía actuar. Solo tenía una oportunidad de arreglarlo todo y no podía desperdiciarla. Preparé el equipo, pistola con silenciador, cuchillo, pequeña grabadora para recopilar pruebas, juego de ganzúas, cámara en miniatura. Con materiales a mano, creé 3 dispositivos de distracción simples pero efectivos, una combinación de bombas de humo y granadas aturdidoras artesanales que me enseñaron a fabricar durante los entrenamientos en los desiertos de Nevada. El plan era simple, infiltrarme en la mansión de Redcliffe durante la recepción, aprovechando el bullicio del evento.
encontrar a Jessica, recopilar pruebas de los fraudes de Redcliffe, liberar a mi esposa, obligar al financiero a devolver nuestro dinero. Pero primero necesitaba otra información. Llamé a la clínica Biomed Solutions. Buenos días, dije, imitando perfectamente el tono y manera de hablar de Redcliffe, cuya muestra había escuchado en la terraza. Habla William Redcliffe. Necesito información sobre la paciente Lilian Rodríguez. Hice un pago inicial para su tratamiento hace una semana. Un momento, señor Redcliffe, respondió la voz educada del administrador. Sí, veo el registro. Se ha recibido y procesado un pago de $120,000. La cantidad restante de $365,000 debe abonarse antes del inicio del curso principal de terapia que está programado para. Recuérdeme la fecha, por favor, interrumpí. No tengo acceso a mi calendario. Por supuesto, el curso principal está programado para el día 25, dentro de 12 días. Pero debemos recibir la cantidad restante no más tarde de 5 días antes del inicio para preparar los medicamentos personalizados. Agradecí al administrador y terminé la llamada, sintiendo cómo se cerraba el círculo del tiempo. Tenía un máximo de 7 días para conseguir $365,000 para salvar a mi hija. El teléfono volvió a sonar, el número de la madre de Jessica. Miguel, su voz sonaba asustada. Los médicos dicen que la condición empeora más rápido de lo que esperaban. Quieren comenzar el tratamiento antes, si es posible. ¿Y cuánto antes? Dicen que lo ideal sería empezar en una semana. Lily está perdiendo fuerzas cada día. Apreté el teléfono con tanta fuerza que el plástico de la carcasa crujió. Resolveré este asunto, Eleanor, lo prometo, solo aguanten, volaré mañana. Después de terminar la llamada, revisé una vez más la cuenta de Redcliffe. Entre múltiples transacciones, descubrí un patrón interesante: transferencias semanales de grandes sumas a la cuenta de una empresa llamada Lexington Securities. Una búsqueda rápida mostró que esta empresa se especializaba en inversiones en bonos del Estado, el instrumento más seguro y predecible. Redcliffe no solo había robado nuestro dinero, seguía ganando con él. No estaba gastado, no había desaparecido en paraísos fiscales, sino que se invertía en instrumentos seguros bajo su control. Esto significaba que el dinero podía recuperarse si conseguía obligarle a transferirlo de vuelta. El toque final del plan se formó en mi cabeza. El tiempo y lugar estaban determinados. Mañana por la noche, mansión de Redcliffe, recepción social. Objetivos claros: salvar a Jessica, recuperar el dinero, exponer los crímenes de Redcliffe. Tenía poco más de 24 horas para prepararme. No perdí tiempo en dudas o miedo. Solo planificación metódica, comprobación del equipo, ensayo mental de cada paso. El sol se ponía cuando completé los últimos preparativos. Mañana se decidiría el destino de mi familia, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a quienes amo. Miré la fotografía de Lily en mi cartera, una niña sonriente con mis ojos y los rizos rebeldes de Jessica. Luego la foto de Jessica tomada secretamente durante nuestras vacaciones, cuando estaba en la orilla del océano con el rostro hacia el sol poniente. Mi familia, mi vida, aquello por lo que valía la pena luchar. Redcliffe eligió a la familia equivocada para sus manipulaciones. Estaba acostumbrado a tratar con mujeres solas desesperadas, pero esta vez se encontraría con un marido que había atravesado el infierno y regresado para proteger a sus seres queridos. En 24 horas su juego terminaría para siempre. Después de preparar el último elemento de camuflaje, una invitación falsa para la recepción de mañana, perfectamente falsificada usando muestras del sitio web de Redcliffe Advisors, fui a inspeccionar por última vez el lugar de la operación inminente. Mirando la iluminada mansión en la colina con su aparente inexpugnabilidad,
Sentí la familiar calma glacial que siempre llegaba antes de misiones importantes. Mis pensamientos estaban con Lily, que luchaba por cada respiración en una habitación de hospital, con Jessica, atrapada por un depredador pero no quebrada, y con Redcliffe, que no sospechaba que sus días de depredación financiera estaban contados. Era hora de terminar el juego y yo sabía cómo hacerlo. Si quiere guerra, le traeré guerra, pensé, mirando la mansión donde mañana se decidiría el destino de mi familia. Capítulo 2. Investigación. En combate hay un momento en que todas las dudas desaparecen, cuando la niebla de incertidumbre se disipa y se revela una claridad cristalina de propósito. Yo, Miguel Rodríguez, ex operativo del SEAL TEAM-6, había alcanzado ese punto. Mi hija de 8 años, Lily, se estaba muriendo. Mi esposa Jessica era prisionera del depredador financiero William Redcliffe. Mis $430,000 acabaron en sus manos. Me quedaba menos de una semana. La recepción de Redcliffe debía comenzar a las 20:00. Llegué a la zona de la Queside Estates 3 horas antes en una discreta minivan, alquilada a nombre de alguien que no existía en las bases de datos. Un uniforme de personal técnico, una credencial con el logotipo de Elite Corporate Events y una tableta con documentación técnica falsificada me convertían en invisible en el mundo de los ricos y exitosos. Pasé la mañana en el garaje de una casita alquilada a 5 millas de la mansión, preparando el equipo necesario. 5 años de vida civil no habían borrado las habilidades para fabricar dispositivos especiales con materiales cotidianos que nos enseñaban en el campo de entrenamiento en Carolina del Norte. 3 botes comunes de aerosol se transformaron en compactas bombas de humo con la adición de tabletas trituradas de clorato de potasio de la ferretería. Petardos ordinarios, modificados con un esquema casero de retardo a partir de un mecanismo de relojería, se convirtieron en dispositivos de distracción. Un pequeño puntero láser, modificado con piezas de un reproductor de DVD, ahora podía cegar una cámara de vigilancia durante 10 segundos. De un maletín metálico para herramientas extraje un SIG Sauer P226 con silenciador, un cuchillo de titanio y 3 cargadores de repuesto. El arma, último recurso, pero su presencia proporcionaba una ventaja que podría resultar decisiva. El elemento final de la preparación requirió intervenir en la red eléctrica del área. Trabajando discretamente, con uniforme de servicio municipal, instalé un pequeño dispositivo en un transformador remoto que daba servicio al ala este de la mansión. Un circuito simple con control remoto, capaz de crear, bajo comando, un pico de voltaje temporal y dejar sin energía parte del perímetro de seguridad durante 30-40 segundos, suficiente para. A las 17:15 me acerqué a la entrada de servicio de la mansión, donde bullía la agitación previa a la fiesta. Repartidores de comida, camareros, personal técnico. Organizar una fiesta para la élite urbana requería un pequeño ejército de personal de servicio. La cobertura perfecta para alguien que sabe mezclarse con el entorno. Mantenimiento técnico de sistemas de climatización, le dije al guardia de rostro impenetrable, entregándole un permiso de trabajo falsificado. El señor Redcliffe personalmente ordenó una revisión antes de la fiesta. La temperatura en el ala este fluctúa y allí tiene una invitada VIP. El guardia revisó rápidamente los documentos, comparó mi cara con la identificación falsa. Durante unos segundos, su mirada se detuvo en mis manos, rudas, con los callos característicos del manejo de armas imposibles de disimular. Sonreí con naturalidad, encorvé ligeramente los hombros, fingiendo ser un trabajador cansado al final de su turno. Ex militar, preguntó con interés profesional. Infantería de Marina, 2 periodos, respondí con la despreocupación de alguien que dejó el servicio hace mucho. Ahora arreglo aires acondicionados. Disparan menos, pagan más. Gruñó con comprensión y asintió, devolviéndome los documentos. Historia conocida, 4º piso, puerta por el pasillo a la derecha. Cuando termines, repórtate a la salida.
Asentí con gratitud, recogí el maletín de herramientas y entré, tratando de no mostrar el triunfo por esta pequeña victoria inicial. Dentro de la mansión reinaba el caos controlado de los preparativos finales para el evento. El personal de servicio se movía por los pasillos con bandejas, arreglos florales, copas en bandejas de plata. Me moví entre ellos con confianza, como alguien que conoce su trabajo y lugar. El ala este resultó estar separada del edificio principal por un sistema electrónico de acceso. Retirándome a un nicho en un pasillo vacío, activé el dispositivo de control remoto. En ese mismo instante, en algún lugar lejano se escuchó un estallido amortiguado, el transformador funcionó como esperaba, enviando un pico de voltaje al sistema. Las luces parpadearon y se restablecieron inmediatamente, pero las cerraduras magnéticas se desbloquearon. El segundo piso, según el plano del edificio del mensaje de Jessica, tenía 3 dormitorios para invitados. ¿En cuál de ellos la mantenían? Escuché, tensando los sentidos agudizados por años de entrenamiento. Silencio, luego un sonido apenas perceptible de pasos tras una de las puertas, silenciosos, cautelosos, femeninos. Me acerqué a la puerta, escuché otra vez una exhalación suave, el roce de una tela. Jessica, pronuncié apenas audiblemente, pegado a la rendija de la puerta. El movimiento tras la puerta se detuvo. Miguel, su voz, tan familiar y tan extraña, sonó con incredulidad. «Aléjate de la puerta». Saqué del maletín un juego de ganzúas, 2 cerraduras patentadas de la más alta clase de complejidad. Para una persona común, una fortaleza inexpugnable. Para alguien entrenado para abrir cajas fuertes de submarinos soviéticos en completa oscuridad, un retraso de 40 segundos. La puerta se abrió y la vi. Jessica estaba inmóvil en medio de la habitación, una prisión exquisitamente amueblada con una jaula dorada en las ventanas y una cerradura electrónica en la puerta. Su cabello oscuro estaba recogido en un elegante peinado, un vestido de diseñador se ajustaba perfectamente a su esbelta figura, un collar de perlas brillaba bajo la luz tenue. Y solo sus ojos, sus hermosos ojos azules, que conocía mejor que mi propio reflejo en el espejo, revelaban la verdad, miedo, desesperación y una esperanza apenas viva. «Eres real», me miraba como un fantasma. «Estás vivo». Entonces Scott no. No pudo cumplir el encargo, terminé por ella, cerrando la puerta desde dentro, o no quiso, importa. Palideció aún más, aunque un momento antes parecía imposible. «Miguel, yo sé lo de Lily», la interrumpí, «sobre la enfermedad, sobre el dinero, sobre Redcliffe. No es momento para explicaciones. Tenemos 7 minutos antes de que la seguridad haga su ronda planificada por esta ala. Hay que moverse». Sacudió la cabeza. «No lo entiendes. Él no me dejará ir así como así. Y el dinero, nuestro dinero ya está en su poder. Todo ha terminado, Miguel. Nada termina mientras yo viva». Di un paso hacia ella y con cuidado la tomé por los hombros. Se estremeció ante el contacto, pero no se apartó. «Escúchame, Jessica, lo que hiciste, ordenar mi asesinato». Pensé que era la única salida, su voz tembló. Él me convenció de que solo así podríamos salvar a Lily. El seguro cubrirá el tratamiento y tú, de todos modos, no estarías cuando ella muera. Él decía que no podría soportar su muerte, que sería mejor. «Cállate», lo dije sin ira, solo para detener el flujo de palabras. «Lo resolveremos después. Ahora importa otra cosa. Redcliffe debe pagar tanto literal como figuradamente. Te sacaré de aquí, luego volveré por él». Jessica negó con la cabeza. «No sabes con quién te has metido. No es un estafador común, tiene conexiones, guardias. Me quebró en unas semanas, transformó a una exitosa analista financiera en esto hizo un gesto abarcando su impecable vestido y maquillaje, su marioneta. «Y tú no sabes quién soy yo realmente», respondí en voz baja, «lo que he estado haciendo todos estos años en misiones, qué órdenes he cumplido». Por primera vez desde mi aparición, algo parecido a la esperanza brilló en sus ojos.
Cuando me enteré del diagnóstico de Lily, sus palabras sonaban apresuradas, como si temiera no tener tiempo. Estaba sola. Tú estabas en África en una misión. Los médicos dijeron que necesitaba una terapia experimental. Casi $500,000. El seguro se negaba a cubrir un tratamiento no probado. Intenté encontrar formas legales, y entonces apareció él. Redcliffe. Sí, el caballero perfecto, un genio financiero, prometió triplicar nuestros ahorros en un mes a través de oportunidades de inversión cerradas. Y yo, Dios mío, le creí, le entregué todo nuestro dinero. Asentí el esquema clásico. Cuando me di cuenta de que me había engañado, era demasiado tarde, continuó Jessica, jugueteando con las perlas en su cuello. Tenía en sus manos no solo el dinero, sino también los contactos con la clínica. Pagó el primer depósito para el tratamiento de Lily, suficiente para que la admitieran, pero insuficiente para comenzar la terapia, y ofreció una salida, tu seguro, casi $1,000,000 en caso de muerte en acto de servicio, más de lo necesario. Y aceptaste, no era una pregunta. Bajó los ojos. Intenté encontrar otra salida. De verdad lo intenté, pero el tiempo se acababa, Lily empeoraba y yo me quebré. Él me presentó a Scott, dijo que todo parecería un accidente, que no sentirías nada. Levantó los ojos hacia mí llenos de lágrimas, y entonces me di cuenta de que no podía hacerlo, no podía matar al padre de mi hija. E intenté cancelarlo todo, pero era demasiado tarde. La escuchaba y dentro de mí ocurría una extraña metamorfosis. La ira no desapareció, pero cambió de dirección. Ahora se dirigía completamente hacia el hombre que convirtió a mi esposa en un arma contra mí. Redcliffe descubrió que intentaste advertirme, dije, mirando el reloj. 4 minutos, Jessica, tenemos que irnos. ¿A dónde? En su voz resonaba la desesperación. De todos modos nos encontrará, me encontrará. Confía en mí solo una vez. Se aferró a mi muñeca con una fuerza inesperada. Miguel, hay algo más que debes saber. El dinero, todo nuestro dinero y parte de los fondos de sus otras víctimas, están aquí, en la caja fuerte de su despacho. Vi cómo la abría, recuerdo el código. Me permití esbozar una sonrisa. Ahora esto se pone interesante. Nos dirigimos hacia la salida de la habitación. Mi plan sufrió una rápida corrección. Primero sacar a Jessica del ala este, esconderla entre los invitados en la sala principal, luego infiltrarme en el despacho de Redcliffe para obtener pruebas y dinero. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes para nosotros. Casi habíamos llegado a las escaleras cuando se activó un sistema invisible de reconocimiento facial. Una silenciosa alarma resonó por los pasillos del ala este, y en algún lugar a lo lejos se escuchó la confiada voz de Redcliffe. Caballeros, tenemos un invitado no deseado. Eliminen el problema discretamente, sin ruido innecesario. Los invitados no deben notar nada. Empujé a Jessica hacia un nicho tras una columna decorativa. Quédate aquí, pase lo que pase, no salgas hasta que vuelva por ti. Pero, confía en mí, repetí y me disolví en la sombra del pasillo. 4 guardias aparecieron casi simultáneamente desde 2 lados del vestíbulo, figuras masivas en trajes negros, con dispositivos de comunicación y protuberancias inconfundibles bajo las chaquetas. Profesionales, pero no élite. Lo veía en sus movimientos, mecánicamente correctos, pero carentes de esa gracia animal que distingue a los verdaderos depredadores. Les permití acorralarme hacia la cocina del ala este, un amplio espacio con una isla de acero inoxidable en el centro, estufas profesionales a lo largo de las paredes y un impresionante juego de cuchillos en una tira magnética. Incluso una mirada rápida bastó para convertir este lugar en un arsenal. Ríndete tranquilamente y nadie saldrá herido, dijo el jefe de los guardias, manteniendo la mano sobre la funda bajo la chaqueta. El señor Redcliffe solo quiere hablar. Yo también respondí, imitando su tono amistoso, mantengámonos civilizados.
Levanté ligeramente las manos, mostrando las palmas abiertas, un gesto de rendición que en realidad formaba parte de una técnica para desorientar al adversario. Los guardias se relajaron un poco y ese fue su error. Al siguiente segundo, me lancé hacia la tira magnética, evaluando instantáneamente el potencial armamentístico de cada cuchillo. Agarré uno para trinchar, equilibrio perfecto, hoja de 8 pulgadas, afilado como una navaja. Volteé en mi mano una pesada sartén de hierro fundido, un escudo tosco pero eficaz. El primer guardia se movió hacia su pistola, pero no logró sacarla de la funda. Lancé el cuchillo con precisión quirúrgica, no hacia el cuerpo, sino hacia la manga de la chaqueta, clavando su mano a una tabla de cortar de madera. Su grito de dolor resonó en las paredes. El segundo logró sacar el arma, pero no consiguió apuntar. La sartén, lanzada como un disco, golpeó su muñeca. El crujido de huesos rompiéndose se mezcló con el estruendo del metal contra el suelo de baldosas. El tercero y el cuarto atacaron simultáneamente. Uno con un cuchillo táctico, el otro con una pistola eléctrica. Me zambullí bajo la isla, rodé por el suelo y emergí por el otro lado, quedando junto a la estufa. Agarré una olla con aceite hirviendo, el personal preparaba algo para la fiesta e hice un amplio movimiento, creando una cortina de gotas abrasadoras. Gritos de dolor y olor a piel quemada llenaron el espacio. No sentía placer por su sufrimiento, era simplemente una necesidad. Un cálculo de riesgos donde la fórmula matemática incluía la vida de mi hija. El cuarto guardia, más experimentado que los demás, logró esquivar la lluvia de aceite y ahora se acercaba con fría metodología. Noté su enfoque táctico, esperaba a que agotara mi arsenal de armas improvisadas. Giramos alrededor de la isla de la cocina, evaluándonos mutuamente. En sus ojos vi reconocimiento, era militar y reconocía en mí a un alma gemela. ¿Fuerzas especiales?, preguntó, moviéndose hacia la izquierda. Seal Team 6, respondí, reflejando su movimiento. Ranger Tercer Batallón, asintió levemente con respeto profesional. Lamento que haya sido así, hermano. Yo también realmente lo lamentaba, nada personal. Nada personal, repitió como un eco y atacó. El enfrentamiento fue fulminante, como una danza entre dos depredadores bien entrenados. Él era más joven, más rápido, yo más experimentado, más despiadado. 5 golpes, 3 bloqueos, una presa, palanca sobre la articulación del hombro. 40 segundos y el ex Ranger yacía en el suelo con el hombro dislocado y una conmoción cerebral. Vivo pero fuera de combate por un buen tiempo. Observé el campo de batalla. 4 profesionales neutralizados sin un solo disparo. El ruido de la pelea era inevitable, pero no lo suficientemente fuerte como para atraer la atención de los invitados del salón principal, separado por 3 pasillos y pesadas puertas. Al momento siguiente, la puerta se abrió y apareció la última figura que esperaba ver. William Radcliffe en persona, impecable en un smoking de $5,000, con una copa de champán en la mano. Recorrió con la mirada la cocina devastada, sus hombres derribados, a mí con la cara ensangrentada, el uniforme de personal técnico desgarrado. Impresionante, señor Rodríguez, pronunció como si evaluara una actuación en el teatro. No todos los días se ve tal maestría en la improvisación. Dio un sorbo de champán sin mostrar miedo ni preocupación en absoluto. Supongo que es hora de conocernos personalmente. Radcliffe me invitó con un gesto a seguirlo. Sin molestarse en comprobar si obedecía, dio media vuelta y se dirigió por el pasillo, como si estuviera absolutamente seguro de su invulnerabilidad. Sorprendente, continuó cuando lo alcancé. Jessica lo describía como un hombre reservado, casi melancólico, y resultó ser tan dinámico. Entramos en un elegante despacho, un reino de caoba, cuero y luz tenue. Un enorme escritorio de una sola pieza de secuoya ocupaba el lugar central. Detrás, una caja fuerte masiva.
En las paredes, cuadros que incluso mi mirada no profesional identificó como originales de maestros. ¿Sabe cuál es el problema de gente como usted, señor Rodríguez? Redcliffe se sentó en un sillón de cuero, invitándome con un gesto a sentarme frente a él. Ustedes creen que el mundo se divide en blanco y negro, en buenos y malos, en víctimas y depredadores. Me quedé de pie. Y no es así. Sonrió. Por supuesto que no, el mundo son tonos de gris. Su esposa, por ejemplo, no es simplemente víctima de las circunstancias. Tomó una decisión consciente. Podría haberle pedido ayuda. Podría haber buscado otras formas de conseguir el dinero. Hizo una pausa a aceptar lo inevitable. No todos los niños sobreviven, señor Rodríguez. Es simple estadística. Sentí como una ira fría se elevaba dentro de mí. No te atrevas a hablar de mi hija, dije en voz baja. Oh, pero todo gira en torno a ella. Redcliffe se reclinó en el sillón. Su hija es el catalizador que transformó a una mujer común, éticamente impecable, en alguien dispuesto a ordenar el asesinato de su propio marido. ¿No es fascinante? Cuán fácilmente se derrumban las barreras morales cuando algo realmente importante está en juego. La manipulaste, utilizaste su desesperación. Simplemente ofrecí una solución, se encogió de hombros, una solución que ella aceptó voluntariamente, con plena conciencia de las consecuencias. Di un paso hacia el escritorio. Devuelve el dinero y te permitiré vivir. Se rió sinceramente, de corazón, como si hubiera escuchado un excelente chiste. Realmente no entiende con quién está tratando, señor Rodríguez. No soy un delincuente menor al que se puede intimidar. Tengo conexiones en la policía, en la fiscalía, en círculos políticos. Protección con la que ni siquiera puede soñar. Se inclinó hacia adelante, su voz se volvió más suave, casi confidencial. Pero no soy un monstruo, entiendo su situación. Un niño moribundo es una tragedia, por eso le propongo un trato. Váyase de aquí ahora mismo, sin Jessica, sin escándalo. Mañana mismo transferiré $100,000 a la cuenta de la clínica a nombre de su hija. Es más de lo que la mayoría de la gente puede ahorrar en años. Un comienzo para el tratamiento. El resto, bueno, encontrará la manera. Oye, Jessica. O ella se quedará conmigo, digamos, como garantía de su buen comportamiento y compensación por el desorden que ha causado en mi cocina. Lo miraba, tratando de entender cómo un hombre puede estar tan seguro de su impunidad, tan alejado de las emociones humanas básicas que ofrece tal trato con una convicción completamente sincera de su justicia. ¿Sabes en qué se diferencia un comando de una persona común?, pregunté, apoyándome con naturalidad en el escritorio. Ilústreme bebió tranquilamente de su copa. Una persona común se entrena toda la vida para no matar. Diariamente suprime sus instintos, contiene la agresión, aprende a controlar la ira, y a nosotros nos entrenan durante años para hacer exactamente lo contrario, matar eficientemente, sin pasión, sin vacilación. Su sonrisa se volvió tensa. ¿Es una amenaza? No negué con la cabeza, solo una observación. Hablas de Jessica como de alguien que tomó una decisión, pero no entiendes una cosa simple. Yo también tomo decisiones. Cada segundo, cada minuto de nuestra conversación, la decisión de no romperte el cuello, de no arrancarte la garganta, de no hundirte los ojos en las órbitas. Hablaba con naturalidad, sin emoción, y esto, al parecer, finalmente quebró su arrogante seguridad. Redcliffe palideció, su mano con la copa tembló. «Guardia», gritó, presionando un botón bajo el escritorio. «No vendrán», dije con calma, «no en los próximos minutos, y nos bastará con un minuto, ¿verdad?» Di otro paso hacia él, se hundió en el sillón. «¿Qué quieres?» graznó. Es simple, abre la caja fuerte, devuelve todo el dinero, el mío y el de tus otras víctimas, libera a Jessica, y quizás te deje en un estado en el que puedas respirar sin un respirador. Redcliffe tragó convulsivamente.
En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe y en el umbral aparecieron dos policías con armas desenfundadas. «Alto policía», gritó el mayor de ellos, «manos donde podamos verlas». Levanté las manos lentamente, sin apartar los ojos de Redcliffe. Él se transformó instantáneamente, desapareció el hombre asustado, volvió el manipulador seguro de sí mismo. «Gracias a Dios, oficiales», exclamó con alivio, «este hombre irrumpió en mi casa, atacó a los guardias. Es peligroso». Los policías se acercaron, manteniendo sus armas preparadas. «Cara a la pared, manos detrás de la cabeza», ordenó el mayor. Obedecí, permitiéndoles registrarme y descubrir la pistola en la funda del muslo. «Tiene un arma», informó el oficial más joven. Y esto levantó una pequeña grabadora que activé al inicio de la conversación con Redcliffe. «Oh, qué sorpresa», Redcliffe recuperó la compostura. «Allanamiento de morada, agresión, posesión ilegal de armas. Digan, oficiales, tienen una orden para grabar conversaciones en mi casa». Se levantó del escritorio, abotonándose la chaqueta, y se acercó a mí. «Podría presentar cargos serios, pero siendo un hombre humanitario no lo haré. Veo en usted a un hombre enfermo, señor Rodríguez, un hombre con un pasado militar que sufre de trastorno postraumático, incapaz de distinguir la realidad de sus fantasías». Se volvió hacia los policías. «Caballeros, no quiero armar un escándalo. Simplemente llévenselo de aquí. Quizás una clínica psiquiátrica sea mejor solución que la cárcel». El policía mayor asintió. «Nos haremos cargo, señor. Necesita atención médica». «Oh, no», hizo un gesto de rechazo. «Estoy perfectamente bien. Mis invitados me esperan en el salón principal. Si pudieran sacarlo por la entrada de servicio». «Por supuesto, señor». Los policías me pusieron esposas y me condujeron hacia la salida. Redcliffe nos miraba con una sonrisa triunfante. Había perdido esta ronda, pero el juego aún no había terminado. Los pasillos del ala este dieron paso a la salida de servicio, cuando una inesperada voz femenina detuvo nuestro avance. «Esperen». Miré atrás y vi a Jessica corriendo hacia nosotros acompañada por otro policía. Parecía asustada y decidida a la vez. «Oficiales», dijo jadeando, «no pueden arrestar a este hombre. Él es mi marido y está aquí para rescatarme». Los policías intercambiaron miradas. «Señora», comenzó el mayor, «encontramos a este hombre en la casa del señor Redcliffe con un arma. Atacó a la seguridad». «Porque yo se lo pedí», dijo Jessica con firmeza. «Soy prisionera en esta casa. William Redcliffe me retiene contra mi voluntad». «El señor Redcliffe afirma que usted es su invitada», frunció el ceño el policía más joven, «y que su marido sufre de un trastorno mental». «Miente», Jessica negó con la cabeza. «Oficiales, por favor, puedo explicarlo todo, pero no aquí, no con». Miró alrededor como temiendo que Redcliffe pudiera aparecer en cualquier momento. El oficial mayor dudaba. Miraba alternativamente a mí ensangrentado, esposado, y a Jessica, una mujer pálida pero decidida en un vestido de noche. «Tenemos órdenes de llevarlo a la comisaría», dijo finalmente. «Si quiere hacer una declaración, tendrá que venir con nosotros». «Iré», respondió Jessica sin vacilar, «pero primero necesito mostrarles algo». Se dio la vuelta y nos condujo de regreso a la casa, pero no por la entrada de servicio, sino por el vestíbulo principal, donde cientos de invitados con atuendos de gala disfrutaban de cócteles y música ligera. «Señora, ¿qué está haciendo?», preguntó nervioso el oficial joven. «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió Jessica sin aminorar el paso. Nuestro extraño desfile, una mujer en vestido de noche, 3 policías y un hombre ensangrentado esposado, atraía cada vez más miradas. La música se detuvo, las conversaciones se interrumpieron. Y entonces en el vestíbulo apareció Redcliffe con una copa en la mano, rodeado de hombres y mujeres elegantes.
Al vernos se quedó inmóvil. ¿Qué está pasando? Su voz seguía siendo segura, pero en sus ojos destelló el miedo. Jessica se detuvo en el centro del vestíbulo. Señores oficiales, este hombre, William Radcliffe, me engañó para que transfiriera todos nuestros ahorros familiares, $430,000 a la cuenta de su empresa. Cuando exigí la devolución del dinero, comenzó a chantajearme. Un murmullo recorrió la sala. Radcliffe sonrió nerviosamente. Jessica, querida, estás alterada. Hablemos en privado. No, cortó ella. Basta. Me convenció de que la única forma de conseguir dinero para el tratamiento de nuestra hija moribunda era eliminar a mi marido para cobrar el seguro. Él me manipuló cuando estaba vulnerable. Utilizó mi miedo a perder a mi hija. Radcliffe se rió, pero la risa sonó falsa. ¡Qué absurdo, oficiales! Esta mujer evidentemente está inestable, y su marido también. Mírenlo, un caso típico de trastorno postraumático. Guarda en tu caja fuerte no solo nuestro dinero, sino también el dinero de otras víctimas tuyas, interrumpió Jessica, y material comprometedor que usas para chantaje. El código de la caja fuerte es 87239145. Vi cómo la abrías. El color desapareció del rostro de Radcliffe. Miente, no puedes saber nada. Compruébenlo, dijo Jessica con firmeza, mirando directamente al policía mayor. Si me equivoco, deténganme por calumnia, pero si tengo razón, salven a mi hija. Radcliffe se precipitó hacia la salida, empujando a los invitados, pero fue detenido por dos fornidos camareros que resultaron ser policías disfrazados. William Radcliffe, tenemos una orden de registro de su casa e incautación de documentos financieros, anunció uno de ellos, mostrando su placa. La operación estaba prevista para mañana, pero parece que tendremos que acelerar el proceso. Radcliffe se desplomó en sus manos, su máscara de anfitrión impecable finalmente se hizo añicos. Mis contactos, murmuró, mis protectores. Sus protectores se distanciaron de usted hace una semana, dijo un detective de paisano que se acercó, después de que les mostramos pruebas de sus manipulaciones financieras con fondos de pensiones. El juego ha terminado, señor Radcliffe. Observaba todo este espectáculo con asombro creciente. Los policías me quitaron las esposas. Pedimos disculpas, señor Rodríguez, dijo en voz baja el oficial mayor. Teníamos que mantener la apariencia hasta que la operación concluyera. ¿Qué operación?, pregunté, volviéndome hacia Jessica. Ella se acercó a mí, permitiéndose por primera vez en toda esta noche una débil sonrisa. Después de enviarte ese mensaje, decidí que debía actuar. Llamé a la policía, les conté todo, sobre Radcliffe, sus esquemas, otras víctimas. Me pidieron cooperar, reunir pruebas desde dentro. Dijeron que tú no debías saber para que tu reacción fuera natural. Arriesgaste tu vida, negué con la cabeza, todavía sin creer lo que estaba pasando. Y tú arriesgaste la tuya para salvarme, respondió suavemente. Estamos a mano. El detective de paisano se acercó a nosotros. Señor y señora Rodríguez, necesitaremos sus declaraciones. Y hemos encontrado documentos sobre otras víctimas del señor Radcliffe. Parece que llevaba una contabilidad muy detallada de sus crímenes. Todos los fondos serán congelados y, tras la investigación, devueltos a sus legítimos propietarios. Nuestro dinero, comencé. Será devuelto en 72 horas, dijo con seguridad el detective. Teniendo en cuenta las circunstancias especiales y el estado de su hija, aceleraremos el proceso. Miré a Jessica con nueva comprensión. Todo este tiempo ella no había sido simplemente víctima de las circunstancias. Había luchado a su manera, con esa determinación que siempre valoré en ella, pero que nunca comprendí completamente. Tenemos que ir con Lily, dije, tomando su mano, ahora mismo. 72 horas después, estábamos sentados en la habitación del hospital en la Clínica Mayo.
Lily estaba conectada a monitores, su pequeño cuerpo parecía tan frágil entre cables y tubos, pero en sus pálidas mejillas ya aparecía un tenue rubor, el primer signo de que la terapia experimental comenzaba a funcionar. Es fuerte, dijo Jessica en voz baja, mirando a nuestra hija dormida, como tú. Negué con la cabeza. No como tú, yo solo reaccionaba. Tú estuviste todo este tiempo planeando, pensando, buscando una salida. Jessica bajó los ojos. Y casi destruí todo lo que teníamos. Estábamos sentados uno junto al otro, sin tocarnos. Entre nosotros había un abismo creado por secretos y traición. Un abismo que no se podía simplemente salvar de un paso. ¿Por qué no me contaste sobre el diagnóstico? Formulé la pregunta que me atormentaba desde el principio. ¿Por qué decidiste enfrentarlo sola? Guardó silencio largo tiempo antes de responder. ¿Recuerdas aquella noche después de tu regreso de Fallujah, cuando te encontré en el garaje? Con una pistola en la sien terminé suavemente, pensé que lo habías olvidado. ¿Cómo podría olvidarlo? Su voz tembló. Vi lo que te hizo la guerra, qué cicatrices dejó no solo en tu cuerpo, sino en tu alma. Cuando nos dieron el diagnóstico de Lily, pensé que sería la gota final, que no podría soportar la idea de su muerte. Así que decidiste manejarlo sola y ordenar mi asesinato si no lo conseguías. Se estremeció. Nunca habría llegado hasta el final, nunca. Ya estaba tratando de cancelarlo todo cuando escapaste de Scott. Miré a mi hija, durmiendo pacíficamente bajo el goteo intravenoso con el medicamento experimental que le daba una oportunidad de vida. ¿Sabes qué es lo más irónico? Pregunté. Yo habría hecho lo mismo si se tratara de salvar a Lily. Habría atravesado el infierno y de vuelta. Pero no habrías ordenado mi asesinato, dijo Jessica en voz baja. No estuve de acuerdo, pero solo porque conozco otras formas de conseguir dinero, tengo habilidades que no conoces, experiencia de la que nunca te hablé. Me volví hacia ella, encontrando su mirada. Pero tenías razón en una cosa, te oculté una parte de mí, mi oscuridad, mis pesadillas. Pensé que te protegía, pero en realidad simplemente no confiaba lo suficiente para mostrarme como realmente soy. Y yo oculté mis miedos, confesó Jessica, temía que te fueras, que un día tus demonios vencieran y me quedara sola con Lily. Por eso mantenías todo bajo control. Sí, estúpido, ¿verdad? Pensé que podía controlarlo todo y al final perdí el control sobre lo más importante. Quedamos en silencio, observando el movimiento constante de los monitores que registraban el latido del corazón y la respiración de nuestra hija. Los médicos dicen que tiene buenas posibilidades, dijo finalmente Jessica. El tratamiento comenzó a tiempo. En 6 semanas deberíamos ver una mejora sustancial. Y después pregunté, refiriéndome no solo a la salud de Lily, sino también a nuestra relación con Jessica. Ella entendió. No lo sé, Miguel, si tus cicatrices podrán sanar alguna vez, si podré perdonarme por lo que hice, si podrás perdonarme. ¿Y qué hay de la confianza? La miraba, tratando de ver en sus ojos a la mujer que amé hace muchos años. ¿Podremos alguna vez volver a confiar el uno en el otro? No lo sé, respondió honestamente, pero quiero intentarlo, si aún quieres estar conmigo. Extendí la mano y ella, tras un momento de vacilación, puso su palma en la mía. Nuestros dedos se entrelazaron sobre la cama de Lily. Empezaremos de cero, dije, con total honestidad, sin secretos, sin intentar protegernos mutuamente de la verdad por amarga que sea. Asintió y en sus ojos vi un destello de esperanza. Me contarás sobre tus pesadillas. Y tú me contarás sobre tus miedos. Sí, pronunciamos al unísono. En ese momento, Lily se movió y lentamente abrió los ojos. Su mirada, nublada por los medicamentos pero reconocible, se deslizó por mi rostro, luego por el de Jessica.
Ambos están aquí, susurró con sorpresa y alegría. Soñé que estábamos todos juntos en la playa, como aquella vez recuerdan. Lo recordamos, conejito, respondió Jessica, limpiándose una lágrima, y volveremos allí todos juntos, lo prometo. Papá también promete. Lily se volvió hacia mí. Miraba a esta pequeña y pálida criatura, por quien el mundo entero podría ser destruido y recreado. A mi hija, que ni siquiera imaginaba qué tormentas habían rugido a su alrededor en las últimas semanas, qué sacrificios estaban dispuestos a hacer sus padres solo para que ella pudiera respirar. Papá promete, dije, apretando la mano de Jessica, estaremos juntos siempre. Lily sonrió y volvió a cerrar los párpados, sumergiéndose en un sueño curativo. Llamaron a los médicos para un examen rutinario, pero nos aseguraron que todos los indicadores estaban normales, la reacción al medicamento era positiva. Cuando nos quedamos solos, Jessica se volvió hacia mí, su rostro serio. Miguel, necesito saber, ¿realmente puedes perdonarme alguna vez por todo lo que hice? La miré largamente antes de responder. A la mujer que estuvo dispuesta a lo imposible por nuestra hija, que atravesó el infierno de manipulación, miedo y desesperación, que encontró la fuerza para enfrentarse al mal cuando era lo más importante. Ya te he perdonado, respondí en voz baja. La cuestión no es esa. La cuestión es si podremos construir algo nuevo, algo basado no en ilusiones de seguridad y control, sino en la aceptación de quienes somos realmente, con todos nuestros rincones oscuros, miedos y debilidades. Reflexionó, luego asintió lentamente. Me gusta esa idea, empezar todo de nuevo, pero esta vez de verdad. Nuestras manos se encontraron sobre Lily dormida, un voto silencioso, más fuerte que cualquier palabra. La promesa de una segunda oportunidad, ganada a través de la traición y el perdón. La promesa de un futuro en el que nuestra familia podría sanar no solo de enfermedades físicas, sino también de las heridas causadas por la desconfianza y el miedo. Miraba a Jessica y veía en ella no solo a la mujer que una vez amé. Veía a una compañera de armas que había atravesado su propio campo de batalla. Y en este reconocimiento mutuo de nuestras cicatrices y fortaleza nacía algo nuevo, más profundo, más auténtico que todo lo que tuvimos antes. Lo lograremos, dije, y no era una frase vacía, sino una certeza nacida en el fuego de las pruebas. Lo lograremos, repitió ella como un eco, y en sus ojos vi la misma determinación. Tras la ventana de la habitación del hospital amanecía un nuevo día, el primer día de nuestra nueva vida.